ya tenemos comunicación, estamos con nuestra próxima invitada, en este caso vía telefónica. Sí, exactamente. Estamos con Maru, le decimos. Le decimos Maru, Claro. primero le decimos María Eugenia y a Ok, medida que transcurre la charla le decimos Maru. bien, exactamente. En este caso estamos con María Eugenia Sibelieri, quien es subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. María Eugenia, muy buenos días. Marcos González, Florencia Pendas te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, nos va Bien. bien. ¿A ustedes cómo les está yendo? ¿Qué pasó con el motivo de la charla que vamos a tener, que estamos teniendo con vos, es este llamamiento, que hubo un reempadronamiento de personas que son beneficiarios, por decirlo en algún sentido, de pensiones por invalidez. Se lo vio desde afuera y hay mucha preocupación al respecto, un poco desorganizado, un poco como con cierto maltrato para la gente. ¿Cómo está eso? Y bueno, es un poco la misma visión que tenemos nosotros del municipio. En realidad, el concepto no es reempadronamiento, sino que es auditoría, ¿no? Bueno, claro. Es una auditoría que lleva a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? ANDIS, Sí. que no tiene una oficina de atención al público en nuestra ciudad, sino que los beneficiarios, como bien vos decías, de las pensiones fueron anoticiados de esta convocatoria vía carta documento. Nosotros, como Estado municipal, no tuvimos ahí una instancia previa, ¿no?, de acuerdo o de articulación por ahí de este dispositivo que se está llevando a cabo en estos días, sino que nos enteramos precisamente por la presencia espontánea de muchísima gente que se fue acercando a la Secretaría de Desarrollo Humano, claro, con carta documento en mano, un poco, preocupada y queriendo saber un poco más de qué se trataba esto y qué era lo que tenían que hacer. Ese fue nuestro primer, contacto con esta situación. La verdad que la demanda fue creciendo con el correr de los días. Estamos hablando de aproximadamente 100 personas que se hacían presentes en la Secretaría con la carta documento, claro, y otro tanto sabemos que fue circulando por centros de salud, centros, claro, comunitarios y otras dependencias, tratando de saber qué es lo que tenían que hacer. Un poco con esa noticia, la directora del área, Lucía González, empieza a tomar contacto con otros directores de la provincia y con el propio director provincial, porque en otras localidades esto ya se venía llevando a cabo, como para que nos agarre, de la manera más armada posible con las herramientas que teníamos. Así que nosotros desde nuestro lado, no siendo responsables del operativo, intentamos llevar a cabo espacios de asesoramiento y de acompañamiento a la gente, porque la verdad que, obviamente que esto generó mucha preocupación, lo que implica por ahí para muchos decir, pierdo este beneficio, pierdo mi pensión, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recordemos que son pensiones que no superan los 300.000 pesos y obviamente que los beneficiarios son personas que tienen una incapacidad laboral, por lo cual no pueden generar otros ingresos producto de su trabajo, obviamente, y que están transitando situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Esos son los requisitos, de la población a la cual estamos haciendo referencia. Hay un montón de gente que no recibió las cartas documentos o también entiendo que algunas personas se las notificó vía mail y hay personas que no recibieron absolutamente ninguna notificación. En tal caso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mira, yo voy a dar la opinión y la información que nosotros tenemos, que no es oficial desde el punto de vista, claro, de Nación. Yo quiero volver a decir eso. Claro, porque nosotros, el encargado de estas, perdón, María Eugenia, el encargado de estas auditorías es ANSES. Sí, en realidad es ANDIS, vamos a decirlo, es la Agencia Nacional de Discapacidad. En esta es confuso, es ANDIS y es ANSES también, hay que decirlo. Claro. Ellos entran a jugar, como ellos dicen, o a operar en una segunda instancia. Bien o mal, son parte de la responsabilidad de la situación, claro, y son un organismo oficial del Estado Nacional en territorio. Claro. Yo ahí sí quiero marcar postura y decirlo, porque la verdad es que me parece que decir que no somos responsables de esto, como dijo una funcionaria el día lunes cuando fue al operativo, claro, y yo disiento, porque la verdad es que responsabilidad hay desde el punto de vista de que hay un montón de familias de la ciudad citados por otro organismo que es responsabilidad del Estado Nacional y que ANSES entra a jugar, como ella dice, en una segunda instancia. Entonces, podrían haber allanado el camino, me parece, con otro compromiso desde el vamos para que todos manejemos una información correcta, ¿no? Esto es lo que yo quiero decir, por lo menos poder decirle a la gente, mira, fehacientemente no te llegó la carta documento porque tal cuestión y vas a ser citado en una segunda instancia. Claro. Yo no lo sé a ciencia cierta. Claro. Sí trascendió que habría una segunda convocatoria. Pero yo la verdad que me pongo en la piel de un familiar y le diría, mira, presentate igual y mandá un mail diciendo que está interesado en presentarte si es que no te llegó la carta y así debería ser. ¿Viste? Porque lo que hay en juego es un recurso económico, el ingreso es un derecho y
digo, no son trámites que uno pueda revertir de un día para el otro. Claro. Entonces, digo, si se llega a caer una pensión, y esto lo hemos visto y lo hemos trabajado en otros casos, después llevan muchos meses restablecer ese beneficio, ¿sí? Pero bueno, informalmente sabemos que habrían citado en Tandil alrededor de 1.700 personas y que habría una segunda auditoría unos meses más adelante. ¿Ustedes no han encontrado entonces un interlocutor válido del gobierno nacional, ni siquiera con los representantes a nivel local, como para poder organizar al menos este desconcierto, ¿no? Se hicieron cargo de un problema que se les tiraron por la cabeza. La verdad es que nosotros, desde el día 1, lo que intentamos fue hacernos de información, ¿sí? Hacernos de información, decir, bueno, de qué población estamos hablando. La verdad es que llevamos estas discusiones al interior del gobierno local, articulando con el Sistema Integrado de Salud, porque es un actor que de coletazo, llamémosle, esta situación lo implica, porque la gente debe llevar certificación médica actualizada y tiene que ser un organismo oficial. No es que, digamos, si una familia tiene el recurso y dice, bueno, pago un traumatólogo privado, llevo el certificado médico, no sirve, tiene que ser un ente público. Entonces, queriendo o no queriendo formar parte, el sistema público es parte implicada, y la verdad es que obviamente en conversaciones con las autoridades nos preguntaban de cuánta gente estamos hablando y no lo sabemos, eran potenciales. Por eso intentamos brindar espacios de asesoramiento lo más acertados posible, pero nunca logramos dar con información fehaciente. La verdad es que a Gonzalo Santamarina le hemos escrito, se le escribió a Sofía Seme también, y las respuestas fueron siempre en el mismo tenor, en el sentido de que no eran responsables, de que no tenían información y de que iban a averiguar. Pero lo cierto es que no pudimos sentarnos en una mesa de trabajo previa a hacernos de información que nos permita llegar a estos días de una manera más ordenada. Y no han podido averiguar, entiendo. Tampoco, digo. Por lo visto no, por lo visto no. Nosotros también escribimos a Andis, por lo menos con los medios que ellos a través de la carta de documento le decían a la gente que se comuniquen, y no obtuvimos respuesta alguna. Lo hicimos a través de vías oficiales de la Secretaría para que nos quedara algún registro al respecto, y no hemos tenido información. Hay un operativo donde se convocó, que es en el Club Defensores del Cerro. ¿Quién organizó esa actividad, ese operativo? Mira, lo que nosotros sabemos, yo tuve contacto con el presidente del club semanas previas, él me mencionaba una persona que creo que circuló en los medios, yo desconozco, digamos, es Urtiaga, yo no sé si es un empleado de Andis, de ANSES, desconozco. Lo que sé es que se confirmó una semana previa a las instalaciones del club, no sé quién hizo ese trámite. Sé que después los referentes de ANSES locales estuvieron en el lugar. No fue organizado de una manera prolija, seguro que no. Tenemos, digamos, algún empleado de la Secretaría que tuvo que ir por trámites personales y nada, lo que manifestó fue un desorden total. Claro. Sí, entiendo que la accesibilidad... Una cuestión básica. No, y entiendo que la accesibilidad al club es reducida. Sí, el club, ayer supimos que pudieron como reorganizar algunas cuestiones básicas, desde la disposición de sillas y otro armado del lugar, pero cuando yo hablo de la planificación previa, podríamos haber pensado hasta como Estado municipal en descentralizar el operativo, pensar en 2 o 3 lugares en simultáneo, porque aparte, y esto sí lo sé, digamos, buena fuente, citaron mucha gente en el mismo horario. Claro. Mucha gente, como si te digo, a las 9 de la mañana, de a 80 personas, una locura, porque no había capacidad para poder recepcionar y atender a la gente de la manera en que se merecía ser atendida. Descentralizar la atención me parece que era fundamental. Estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de que a lo mejor hay gente que tiene movilidad reducida, tiene que ir de forma presencial. O sea, descentralizarlo era lo mínimo. Pero podés pensar en los centros, en centros comunitarios, en no sé, en Nido, en Movediza, tenés un montón de lugares. Por supuesto. De hecho, mirá, vos mencionás movilidad reducida, por supuesto que es una de las situaciones. Atendimos en el espacio de referencia, cuando estábamos en los días previos, a una familia que hablaba de un familiar que está postrado en la cama. Claro. Y decía, si yo me tengo que llevar a él y tenemos que hacerlo entre 3 familiares o contratar una ambulancia, fue un disparate. Una locura. Fue un disparate para poder llevar un turno con el temor de que si no se presentaban iban a tener ausente el día de la auditoría, ¿no? Esas son algunas de las situaciones que nosotros hemos atendido en estos días. Así que bueno, ahora estaremos un poco obviamente a las resultas. Sí supimos, nosotros pusimos a disposición una combi de la Secretaría para la gente de Vela,
porque, bueno, ahí, nada, al ser una localidad más chica, por supuesto, eran 15 las personas citadas, así que pudimos coordinar el traslado con asesoramiento y con documentación previa, y a la mayoría de ellos sabemos, bueno, que fue suficiente la documentación que trajeron el día de la fecha, por ejemplo, que era el día lunes. Eso, bueno, lo que pudimos coordinar en los días previos con las autoridades del sistema de salud. María Eugenia, al cabo de 1 año y medio del gobierno nacional, uno no debería sorprenderse por estas cosas, sobre todo por una concepción filosófica que tiene el gobierno del Estado, que es algo así como un enemigo de la sociedad. Sí, tal cual. Sin embargo, esto es una forma muy agresiva. Estamos hablando de un sector de la población que es bastante vulnerable, que recibe una carta de documento, cualquiera que recibe una carta de documento se asusta, sin información, sin organización. Digo, esto políticamente, más allá de que no sea obviamente tu rol, porque estás ocupando un cargo de gestión, esto por ahí alguien tendría que hacerse cargo desde lo político. Digo, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí hay algunas apariciones en redes sociales que están hablando de otras cuestiones, de que se manejan mal. Digo, ¿eso no se paga políticamente? Esto. Y pareciera que no, la verdad que pareciera que no. Igual estas cosas, no sé, también hay que dejar correr el tiempo y ver cómo la sociedad también a la larga termina evaluando y valorando estas situaciones. Yo siento como mucho desprecio con estos temas y con algunos sectores de la población. Siento que hasta se disfruta a veces de este destrato y de esta cuestión inhumana, porque la verdad es que cuando tenés la posibilidad de hablar con alguien, que muy pocas veces uno lo logra, yo no veo que haya una preocupación o una empatía en decir, mirá, podemos... No lo veo en absoluto. Todo lo contrario, siento que se valora este tipo de procedimientos, que le parece que está bien, que hay que emprolijar, que hay que corregir. Y yo quiero decir, por lo menos mi postura y la del gobierno y la de los funcionarios que trabajan conmigo en la Secretaría, una cosa no invalida a la otra. Uno puede desarrollar un proceso de auditoría de una manera respetuosa, humana, planificada. Sucedió lo mismo con la universidad, puede suceder con el Garrahan. Hay un montón de ejemplos donde uno puede, si quiere, mirar para atrás y pensar que hubo actos de corrupción atrás y decir acá hay gente acomodada. Demos, digamos, como... el visto bueno, si se quiera decir, bueno, hay una mirada atrás de eso que tiene que ver con emprolijar y que mucha gente de la población votó porque el gobierno planteaba que iba a hacer muchas de estas cosas. Entonces, bueno, entendamos que pueden ser mecanismos que están creados por ley y que hay que llevarlos adelante, hasta ahí estamos de acuerdo. El tema son las formas y la crueldad con la cual se desarrolla. Yo acuerdo en ese concepto, creo que es bastante inhumano y con bastante desprecio para ciertos sectores de la población. Sí, y me parece, y esto ya es, si querés, un pensamiento al cual podés adherir o no, que mientras el Estado Nacional se retira, y esto es claramente un retiro del Estado Nacional, el Estado provincial y el Estado municipal se tiene que hacer cargo. Y la gente no entiende muy bien cuál es la diferencia entre estos tres estados, porque como bien vos lo dijiste al inicio de esta charla, cuando recibieron la carta de documento, lo primero que fueron fue o a la salita o ahí a desarrollo humano. Entonces, por ahí, digo, vos decías, esto vamos a dejar que el tiempo decante y que cada uno encuentre a los responsables de estas situaciones. Yo no sé si en tanto y en cuanto los estados municipales y provinciales se hagan cargo de este desastre, si verdaderamente la gente va a encontrar a los responsables. Ni hablar. Yo, a ver, tengo como dos lecturas. Por un lado, pienso y valoro que la gente se acerca a los espacios que vos mencionás, que son los que yo dije, ¿no? Que son el centro comunitario, el de salud, la secretaría. Yo no me olvido más, el primer lunes que se acercó gente, hubo un temporal terrible, como el parecido al de hoy, que amanecemos con viento, con llovina. Fueron 52 familias a la secretaría. Claro, una locura. 52 con la carta de documento en mano. Una locura, obviamente. Y con miedo. Digo, ¿por qué lo valoro? Sí, con miedo, pero digo, valoro en cuanto a, bueno, evidentemente la cercanía que hemos podido construir con muchísimas de estas familias, que lo primero que hacen es ir acá. Porque digo, podrían haber ido a ANSEA a golpear la puerta a Santa Marina a ver si los recibía, y seguramente ni lo referenciaron como un interlocutor válido para trabajar o abordar alguna de estas cuestiones. Lamento que no se factúe o se interpela por ahí el rol que ocupan algunos funcionarios de turno, porque yo sí creo que tienen responsabilidad directa en esta, porque son los representantes del gobierno nacional.